Una de las estructuras más famosas que aparecen en el texto bíblico es la Torre de Babel. Y seguramente lo que no sabías es que esta idea se basa en una estructura arquitectónica que existió en la antigua Mesopotamia. Así que si quieres conocer todo sobre los zigurats, quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar sobre los zigurats, sobre estas arquitecturas que aparecen en la antigua Mesopotamia y que algunas de ellas nos han llegado en buen estado de conservación, aunque no nos ha llegado la estructura completa. Pero gracias a la arqueología podemos saber cómo eran. Antes de empezar, quiero recordarte que abajo en descripción te dejo toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo, por si después te apetece leer más sobre el tema o si simplemente quieres conocer de dónde he sacado la información. Dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hablar del cuándo, en qué contexto histórico surgen los zigurats. Este tipo de edificio aparece por primera vez durante el gobierno de Urnamú y sus sucesores van a continuar la política constructiva de este rey. Urnamú llevó a cabo una política urbanística y constructiva en la ciudad de Ur con el objetivo de adecuarse a su gobierno, entre otras cosas porque Ur se convirtió en la capital del imperio. Ur estaba muy bien situada ya que tenía acceso al Éufrates a través de dos puertos, por lo que estaba bien comunicada con el resto de Mesopotamia y por ello le interesaba como un lugar estratégico y bueno para las comunicaciones y el comercio. Durante las construcciones en Ur bajo el gobierno de Urnamú se llevaron a cabo construcciones de fortificaciones, de canales, de nuevos edificios y la mayoría de ellos tenían un carácter monumental. Y dentro de este contexto los edificios religiosos no van a ser menos, por lo que también se monumentalizan y de esta forma surge el zigurat, que es un edificio religioso monumentalizado. No obstante, la idea del zigurat no surge de la nada, sino que es una evolución de una tradición anterior, de los templos construidos sobre plataformas, como es el caso del templo blanco de Uruk. Es decir, los zigurats son una versión más monumental y evolucionada de este tipo de estructuras religiosas. La arquitectura sumeria que surge en esta época, en torno al 2100 a.C. y que populariza los zigurats, va a tener su impacto en la historia de Mesopotamia. Por ejemplo, los reyes asirios en el segundo y en el primer milenio van a continuar con cierto tipo de construcciones. Ejemplo de ello también es el zigurat de Babilonia o el de Choga-Zambil, que es patrimonio de la humanidad por su buen estado de conservación. Y ahora vamos a hablar de qué es un zigurat. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa esta estructura dentro del contexto religioso de la Mesopotamia de finales del tercer milenio? Un zigurat es una estructura con una planta cuadrada o rectangular que se va estrechando hacia la parte de arriba. Tiene un sistema de terrazas escalonadas y se va pasando de una parte a otra a través de estas escaleras. Es decir, la primera base era más ancha, más grande y las terrazas se iban estrechando a medida que se avanzaba en la estructura hacia arriba. En el último nivel del zigurat, en la parte superior, se colocaba un pequeño santuario dedicado a la divinidad de la ciudad. Por lo tanto, el zigurat tenía una forma de pirámide escalonada, aunque más que pirámide se le ha llamado torre escalonada, pero para que nos entendamos es algo bastante parecido, aunque la función de la pirámide escalonada no tiene nada que ver con la del zigurat. Son elementos vinculados a la religión, pero con funciones completamente diferentes y no tienen nada que ver los zigurats de Mesopotamia con las pirámides egipcias. El material escogido para estas construcciones era el ladrillo y el adobe que se iba colocando con una cierta inclinación en talud para hacer más estable la estructura. Además, el zigurat tenía un sistema de desagüe de aguas para cuando sucedían las lluvias. Por otro lado, es importante destacar que estos zigurats se edifican sobre estructuras religiosas previas, es decir, que el lugar en el que se levanta el zigurat no es aleatorio, sino que se edifica en un lugar donde había un santuario previo, es decir, un lugar ya vinculado con una tradición religiosa anterior. En época neosumeria se construyeron zigurats por toda Mesopotamia, pero el primer zigurat fue construido en Ur por Urnamú y dedicado a la diosa lunar Nanar, y se construyó en torno al 2125 a.C. De su estructura solo nos han llegado los restos arqueológicos del primer nivel
y parte del segundo. Cada uno de los ángulos del zigurat estaba orientado a un punto cardinal y se subía al primer nivel por las 3 escaleras. Además, el zigurat poseía su propia muralla donde había patios y estructuras que dependían del zigurat. Este tipo de estructuras arquitectónicas que conocemos como zigurat se han hallado en las grandes ciudades de Mesopotamia, por lo que continuó su uso y edificación después de Urnamú. Por último, me gustaría hablar sobre la función específica de estos zigurats, es decir, sobre cuál era la función exacta de estos edificios religiosos. Lo que es indudable es que estos zigurats eran templos y por lo tanto en ellos se llevaban a cabo ceremonias y actividades religiosas. Pero hay un aspecto muy importante de su estructura que es lo que simbolizan, aunque lo cierto es que hay muchos detalles sobre su uso que todavía a día de hoy se nos escapan. Pero como digo, es indudable que tenían un carácter religioso. En cuanto a su simbolismo, hay una hipótesis muy interesante que dice que estos zigurats seguramente representaban la montaña sagrada donde se producía el encuentro con la divinidad y por tanto el zigurat recrearía este lugar, este espacio físico donde se producía el encuentro entre lo divino y lo humano. Esta hipótesis no es aleatoria, sino que conecta con la religión de la antigua Mesopotamia y por ese motivo también encontramos el santuario en la parte más arriba del templo. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, déjame abajo un comentario aunque solo sea un emoji para ayudarme a seguir creciendo en YouTube y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!